Para saludarles a todos ustedes y bueno, así poder llevar a cabo lo que hacemos siempre, el servicio que nosotros hacemos siempre, ¿verdad? En nuestra iglesia y como ya todos saben, lo estamos haciendo a través de el Facebook Live. Así que lo estamos haciendo en estos momentos a través de Facebook Live y eventualmente lo vamos a estar retransmitiendo también en YouTube para que ustedes puedan buscarnos también en YouTube y compartirlo también con otras personas que ustedes consideren para que porque es muy importante poder estar siendo edificados con la palabra del Señor y una de las cosas que nosotros queremos a través de nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios como está, sin agregarle ni quitarle. Así es que damos gracias a Dios, bienvenidos todos, les pedimos ahí que compartan con sus contactos, gracias a Dios a través de este medio pues no hay límite, ¿verdad? Podemos irnos a cualquier país, no solamente en los Estados Unidos. Vamos a ir a una palabra, a un versículo, vamos a leer en Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 vamos a estar leyendo para dar inicio, ¿verdad?, a este servicio normal. Así que un saludo especial a los hermanos del Ministerio Emanuel Internacional. Los extrañamos mucho, pero sabemos que es por una buena causa. Sabemos que es con el fin de evitar contagios del coronavirus. Y como ya habíamos mencionado, nosotros no estamos pensando en reanudar nuestros servicios normales pronto, aunque ya estén diciendo que sí se puede, pero no queremos arriesgar, poner a los hermanos en riesgo. Así que para que estemos en la misma página. Bien, dice así Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo leo nuevamente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Que sea Él que se glorifique de manera muy especial a través de los cantos y también a través de la meditación de la palabra del Señor que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy. Padre, en esta hora venimos delante de ti, te damos las gracias por este tiempo maravilloso, Dios mío, que nos permites. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos perdón, Dios mío, por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas. Ten misericordia de nosotros, Dios mío, reconocemos que somos pecadores, fallamos. Hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios santo, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que es digno de ser alabado y de ser glorificado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos de la Iglesia Ministerio Emanuel Internacional, donde quiera que estén, y a todos en general, a toda tu iglesia en el mundo entero, donde quiera que se encuentren. Sé con ellos de manera muy especial, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en nuestras vidas. Permite, Dios mío, que podamos elevar esas alabanzas delante de ti, Señor, y que podamos también ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, qué bendición, qué maravilloso. Así es que le invito para que se goce con nosotros a través de la alabanza y con nosotros parte del grupo de la iglesia. No estamos todos, ¿verdad? Nuestro hermano Alex con nosotros. Está ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi millones proclamando de rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, oh. Digno es el Cordero de Dios
fruto probado, como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad, fiel has sido tú y siempre lo serás, te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabaré. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú, y vienes por tu novia, brillando con tu luz, de fuerza, libertad, de culpa, santidad, nuevo nombre tendrá, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabaré, te alabaré, te alabaré. con la creación yo canto, Digno eres, Señor. te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, Digno eres, Señor. te alabaré, te Alabaré. con la creación yo canto, Digno eres,
exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y pronto volverás, y pronto volverás, y pronto volverás, Cristo Jesús. Y pronto volverás, y pronto volverás, y pronto volverás, Cristo Jesús. Y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Pues qué maravilloso es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estamos muy contentos, damos gracias a Dios por ese tiempo maravilloso que nos ha permitido, ¿verdad?, de poder bendecirle a través de los cantos. Así es que espero que usted ahí también se esté gozando juntamente con nosotros. Vamos a ir inmediatamente a lo que es la palabra del Señor, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a poner este tiempo de la predicación en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido en estos momentos, Dios mío, de poder honrarte a través de la alabanza, a través de estos cantos que honran, bendicen y magnifican tu nombre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en nuestros momentos, en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que estamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico. El libro de los Hechos es el libro que nos narra el inicio de la iglesia primitiva hacia los gentiles, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre trató con el pueblo de Israel en los primeros años. Y bueno, ya en el día del Pentecostés, la iglesia, o después del Pentecostés, la iglesia abiertamente empieza a extenderse también hacia los gentiles. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo. Hoy nos toca reflexionar o darle una repasada, por decirlo así, al capítulo 15 del libro de los Hechos. En el capítulo 15, aquí vamos a ver más o menos 3 o 4 sucesos en este capítulo de cosas que pasaron. La iglesia estaba creciendo, se estaba ampliando y los gentiles empezaban a recibir al Señor y algunos se levantaron queriendo imponer los ritos que estaban escritos en el libro de la ley. Entonces, y eso sucedió y luego vamos a ver en el transcurso cómo los apóstoles en Jerusalén van a resolver esa situación. Así que
Vamos a empezar leyendo versículo 1 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí, habían unos fariseos que se habían convertido, o aparentemente se habían convertido, pero que todavía esa gente seguían arrastrando los ritos de la ley. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando decimos que no estamos bajo la ley, nos referimos a los ritos ceremoniales que se practicaban en el tiempo de la ley, pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos ya están fuera, ¿verdad? Están caducados, que no están vigentes. En la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, eso sigue vigente, y no solo para los cristianos, incluso también para los no cristianos. Así es que no matarás, no robarás, no adulterarás, todo eso sigue vigente. No tendrás dioses ajenos, todo eso sigue vigente. Entonces, pero la ley de la circuncisión y los ritos ceremoniales, eso era una sombra de lo que había de venir después. Pero estas personas estaban enseñando que Jesucristo no era suficiente, sino que era necesario también hacer los ritos de Moisés, como la circuncisión. Y estaban trastornando a los gentiles, todos los que no eran del pueblo de Israel, querían obligarlos a hacer las mismas cosas. Entonces, y estas cosas siempre han pasado. Esto no es algo nuevo, y como dice el predicador en Eclesiastés, Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Estas cosas siempre han pasado. Cuando hay una iglesia que se levanta, cuando hay predicadores genuinos, siempre va a aparecer la envidia, y siempre Satanás va a tratar de decir: no, eso es mentira, eso no funciona, eso no es suficiente, o estos no saben. Siempre va a aparecer otras personas que creen que saben más. Y eso es así, eso no es nada nuevo. Sucedió en el tiempo de los apóstoles, sucedió antes de los apóstoles, siguió sucediendo después y sigue sucediendo ahorita. Así es que eso no va a cambiar. Entonces aquí el punto es que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas muy interesantes que los reformadores destacaron es, y se conoce como las 5 solas. Sola escritura, ¿verdad? Sola escritura, que es la palabra de Dios, la única autoridad, ¿verdad?, sobre nosotros los cristianos. No hay ningún otro documento fuera de la palabra de Dios. Como otras religiones tienen otros documentos, que esos documentos tienen más autoridad que la misma palabra de Dios. Entonces, y en el caso de los cristianos, no, solo escritura, solo la Biblia es nuestra máxima autoridad, nuestra regla y conducta, lo que la Biblia nos enseña. No hay otro documento por encima de la Biblia. De hecho, la Biblia está todavía por encima de la ley, porque las leyes civiles están hechas de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, las leyes que utilizan que estudian los abogados, la abogacía, está en la Biblia. Así es que el lavarse las manos está en la Biblia. O sea, las normas de la higiene están en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Así que, y también sola gracia, o sea, solo por gracia. Y también sola fide, que eso es que es sola fe, ¿verdad? Entonces, solo por la fe, solo Cristo, ¿verdad? Es el único que salva, Él es suficiente, no necesitamos algo extra adicional que agregarle. No hay que agregarle indulgencias, no hay que agregarle oraciones, rosarios, cosas así, nada, solo Cristo. Y número 5, solo para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque en el versículo que acabamos de leer, estas personas estaban enseñando que era necesario que ellos hicieran el rito de la circuncisión conforme a la ley de Moisés. Entonces, pero sigamos leyendo, versículo 2, cómo Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos aquí estaban ellos aquí, ¿verdad? En Antioquía. Estaban en Antioquía de Siria. Nos menciona el capítulo 24. El capítulo 14, 24, para que más o menos nos ubiquemos geográficamente dónde está sucediendo esto. Dice el capítulo 14, versículo 24 en adelante: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Y habiendo llegado, se reunieron en la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Así es que este es el primer, aquí nos está hablando del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Entonces, estas personas que estaban enseñando eso tenían bastante credibilidad, por decirlo así. No es la palabra credibilidad, quiero decir que tenían mucho influencia en la gente y estaban trastornando la verdad, estaban agregándole estaban enseñando lo que los apóstoles no les habían mandado a enseñar. Entonces, aquí dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos, y al punto que no lograron resolver nada. Entonces, fue necesario que ellos fueran a Jerusalén a los apóstoles para decirles la situación que estaba pasando. Vamos a ir al versículo 3. Versículo 3. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Me ayudas, Daniel? ¿Me acomodas ahí el reloj nuevamente para ir pendiente, porque así, para no pasarme? Entonces, gracias. Entonces, la ley de Moisés. Entonces es importante tener claro que la ley moral de Moisés, los 10 mandamientos, eso sigue vigente. Pero los ritos, por eso cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, quiere decir bajo la ley, bueno, en ese caso quiere decir bajo la ley del pecado. O sea, hay varias leyes, ¿verdad? Hay que estudiar, parece que aquí hay que estudiar un poco de leyes. La ley del pecado, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Entonces, no quiere decir, pero hay gente que confunde ahí en Romanos y piensa que ya los 10 mandamientos no están vigentes, ya no importan, porque ahora es por gracia solamente. No, tenemos que seguir cumpliendo tenemos que seguir cuidando los 10 mandamientos, y no porque vayamos a ser salvos por ellos, porque es imposible. Todos rompemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, pero aquí se está refiriendo a la ley, al rito, a la ley ceremonial que había dado Dios por medio de Moisés a los hijos de Israel. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7. Y después de muchos discusión, Pedro se levantó y les dijo: esto está muy interesante. Aquí vemos que tenemos un problema. Algunos listos, por decirlo así, ¿verdad? Algunos muy listos, muy sabelotodos, querían imponer la circuncisión a los gentiles.
Pero entonces Pablo y Bernabé vienen y le exponen esta situación, enviados por los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Donde estaban ellos, para decirles lo que estaba sucediendo. Entonces, después de hablar y conversar, dice Pedro en el versículo 7 en adelante, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí está narrando el apóstol Pedro cuando fue a visitar a Cornelio. Cornelio obviamente era gentil y Cornelio recibió el Espíritu Santo igual que ellos, así como en el aposento alto hablaron lenguas en el día del Pentecostés. Y cuando digo lenguas, que quede claro que queremos decir que la Biblia se refiere a idiomas. Idiomas, no está hablando de palabras sin sentido, se está refiriendo a idiomas. Así es que en el día del Pentecostés, ellos hablaron idiomas, en otros idiomas, sin ir a la escuela, al instante estaban hablando en otros idiomas. Así es que eso es lo que la palabra enseña. Cualquier otra gente que pretenda hablar lenguas y no dice palabras claras, la Biblia lo enseña bien claro en el capítulo 14 de Primera de Corintios, eso no es, ¿verdad?, don del Espíritu Santo. Entonces, y con Cornelio sucedió lo mismo, hablaron lenguas también, o sea, hablaron idiomas con Cornelio. Entonces dice Pedro se quedó sorprendido porque ellos no esperaban eso. Y dice: wow, de la misma manera que se derramó el Espíritu Santo con nosotros los judíos, también Dios ha hecho derramar el Espíritu Santo con los gentiles, para que creyesen. Entonces, versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9, y ninguna diferencia, nuevamente repite y dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando los corazones, por la fe, purificando por la fe sus corazones, por la fe, no por obras, no por un rito, no por los diezmos, no por pactos, o sea, dinero que habían dado, por fe. Por fe, Dios purificó sus corazones por fe. Yo sé que hoy hay muchos falsos hoy en día que le están, aún en medio de la pandemia, diciéndole a la gente que les mande dinero cuando la gente ha perdido sus trabajos y están batallando. Entonces, eso es sinvergüenzada, porque si Dios ha llamado a un líder, a un pastor, si Dios lo llamó, Dios le va a suplir para que supla sus necesidades. No tiene que depender de la gente. Hay grandes hombres en la historia como Jorge Müller, Red Howell y muchos otros que dependieron totalmente de Dios. Cuando tenían necesidad dependían de Dios. El apóstol Pablo dependió de Dios, no de la gente. Pero hoy en día muchos que dicen que tienen radio, que dicen que tienen canal de televisión y que aquí y allá, y que tienen muchos compromisos y dependen de la gente. Le piden a la gente porque ellos pueden persuadir a la gente para que les dé, y la gente les da, porque la gente no lee la palabra de Dios. Pero no le piden a Dios porque a Dios no le pueden torcer el brazo. Sin embargo, sí pueden decir ellos que se atrevan a decir que Dios les dijo. Así es que esa gente falsa siempre va a estar ahí. Hay que tener cuidado con eso. Es por fe que Dios purificó los corazones de estos gentiles, y lo mismo sigue haciendo hoy en día. En Malaquías el Señor dice: yo Jehová no cambio. Él es el mismo. Bueno, sigue diciendo 10. Ahora pues, aquí están solucionando ya, aquí van a dar la solución. O sea, ya Pedro se regresa un poquito a la historia, el testimonio, la experiencia, lo que había pasado, y ahora van a dar la solución del problema. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Imagínense lo que les está diciendo a esta gente. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, en la nuca, cervices en la nuca, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia. En el capítulo 9 de Romanos dice que hay un remanente de Israel salvado por gracia solamente, por gracia solamente. Es increíble. Entonces, igual que los gentiles salvados por gracia, aquí dice el apóstol Pedro, igual que ellos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, que los gentiles. De la misma manera que los judíos serán salvos, de la misma manera los gentiles serán salvos. Por eso lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ¿verdad? Que ya no hay judío ni gentil, ni griego, sino que todos somos iguales delante del Señor. Y si vosotros sois de Cristo, dice ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En ese sentido de salvar, Dios no hace ninguna diferencia. No dice, no, los judíos son más preciados que los gentiles, o los gentiles más preciados que los judíos. No, Dios no hace, en ese sentido, Dios no hace acepción de personas. O sea, de la misma manera, el mismo proceso, la misma fe, la misma gracia, el mismo espíritu. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas. Esto es para confirmar lo que está diciendo Pedro. Grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea que, y los gentiles que ellos habían predicado no se habían circuncidado tampoco, ni estaban siguiendo los ritos. O sea, Dios lo ha hecho por su gracia, por su soberanía. Lo había hecho, versículo 13. Y cuando ellos callaron, aquí esta es una, ¿cuál es lo que quiero decir? Esta es una cadena de eventos, de cosas que van confirmando por la misma dirección en el mismo canal. Qué maravilloso esto. Así que ya escuchamos hablar al apóstol Pedro y ahora ya escuchamos hablar a Pablo y a Bernabé y Pablo, dice aquí en el versículo 12 y en el versículo 13, ahora vamos a escuchar hablar a Jacobo. Veamos lo que dice Jacobo en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Fíjese, esto es muy importante esto que estamos diciendo. Y una vez que lo leamos, lo voy a leer hasta el versículo 18. Una vez que leamos esto, vamos a comentar un poquito del profeta que mencionó esto. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Y lo volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Aquí Jacobo está recordándose de la promesa que se encuentra en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Veamos lo que dice Amós. Son las mismas palabras, él está citando más o menos las mismas palabras. Entonces, pero qué maravilloso cómo ellos están entendiendo e interpretando la palabra. Dice así, Amós 9, 11 y 12. En aquellos días, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
poseen el resto de Edom. Edom, ¿verdad? Ya no es, ya hablando de los gentiles, ya no está hablando de Israel, sino de los gentiles. Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Así es que hay una enseñanza muy popular que habla de que la iglesia fue el resultado del rechazo del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es lo que enseña esta, tuvimos un problema ahí con la cámara, esto es lo que enseña esta enseñanza, que la iglesia surgió como por un accidente, como que fue un plan, como que fue, bueno, los judíos rechazan al Señor, entonces vámonos a los gentiles. Y eso más o menos, por eso es que el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo, entre las cosas que escribe, algunas cosas difíciles de entender, porque en el capítulo 11 de Romanos enseña que el rechazo de los judíos fue la abundancia para los gentiles. Pero más bien aquí dice Santiago que Dios hace conocer esto desde tiempos antiguos. O sea, la idea de la iglesia gentil no fue algo que surgió a última hora, como que Dios se vio obligado a hacerlo. No, Él ya había hablado de esto desde tiempos antiguos. Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 12 de Génesis, en el 22, le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, se está hablando de todas las naciones. O sea, no es que la iglesia aparece, la iglesia gentil en última instancia, nunca se había mencionado, era un misterio totalmente escondido. No, eso ya estaba, aquí lo dice, así lo interpreta Jacobo, y yo no estoy interpretando nada, simplemente estoy leyendo literalmente como lo está diciendo. Así que él está diciendo que Dios hace, el versículo 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así es que no era algo casual que estaba sucediendo, que estaba pasando. Dios ya lo tenía planeado. Dios ya lo tenía. Y no era la primera vez que Dios salvaba gentiles. También Dios hizo trato con, más bien Dios, le agradó a Dios salvar a Ruth. Ruth era moabita y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De allí viene David, de la descendencia, ¿verdad? Más bien era abuela de David, y así sucesivamente. Sucesivamente era Obed, después de Obed Isaí, y después de Isaí David, era bisabuela más o menos, ¿verdad? Así es que y también antes, ¿verdad? Ya ha salvado otros gentiles. Bueno, Abraham, de hecho Abraham era de Ur de los Caldeos. Así es que Dios dice aquí, Jacob, que había hecho saber esto desde tiempos, anuncia esto desde tiempos antiguos. Versículo 19, y aquí está lo que menciona Jacobo. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue lo que ellos determinaron. Versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada día, en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que los estaban enviando a Antioquía, versículo 23, porque ahí es donde estaba también, o sea, donde estaba el problema, que querían que se circuncidaran los gentiles. 23,
Y escribieron por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos y a los hermanos, a los hermanos y a los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, iba por escrito y también verbal. Lo que ellos le estaban diciendo. 28. Porque ha parecido bien, fíjese, al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. La importancia aquí de estar en el mismo, ¿verdad? En la misma línea, en el mismo canal con el Espíritu Santo, ¿verdad? Poder ser sensible al Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo es Dios también, ¿verdad? La voluntad de Dios, conocer perfectamente la voluntad de Dios y hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Sabiendo que Dios ha puesto paz en el corazón de uno cuando uno va a tomar una decisión. Es muy importante eso, cuando uno va a hacer algo, ponerlo en las manos de Dios y Dios le va a dar esa paz, esa tranquilidad de que va por la buena dirección. Así que ellos aquí están confirmando, nos ha parecido bien, ¿verdad? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Y cuál es lo que les encomiendan? 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, una carta de 3 líneas nada más, cortito, bien, cosas muy, muy pequeñas. Esa era toda la carta que le mandaron. Así que ya hablamos que la iglesia no fue algo que surgió último momento, sino que ya estaba desde tiempos antiguos. Bien, aquí ellos le mandan esa carta, el saludo, y le dicen las cosas que tienen que hacer. 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. 33. Y pasando algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Así es que este es el primer viaje de Pablo, o sea, parte todavía del primer viaje de Pablo, pero en el versículo 36 es donde él empieza su segundo viaje misionero. Y así que ya para terminar, es la última parte de este capítulo, 36 al 41, ya ellos ya entregaron la carta, ya solucionaron, ya consolaron a los hermanos los corazones perturbados que habían por esta gente que querían imponerles otra carga
diciendo que no era suficiente la fe, que no era suficiente Jesucristo, sino que era necesario también los ritos, pero ese problema ya fue solucionado. 36, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Marcos era sobrino de Bernabé, entonces, y en el primer viaje iba con ellos, pero en cierto punto decidió regresarse y volver a Jerusalén. Eso lo vimos a finales en el capítulo 13 de Hechos. Vemos que ahí fue donde Marcos se regresó. Y ahora Bernabé quiere llevarlo con él nuevamente, le quiere dar una segunda oportunidad, pero Pablo dice que no. Así que, y eso empezó una discusión con ellos, y finalmente vamos a ver que se separó. Bernabé siguió con Marcos para otro lugar y Pablo siguió con Silas a otro lugar. Así que sigue diciendo el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que es normal, quizás es normal, no sé, que hayan esas clases a veces de desacuerdo, quizás, pero con aquí en esta ocasión resultó para bien, porque ahora en vez de en vez de ir un grupo, ahora salieron dos grupos, uno para un lado y otro para el otro lado, y así es que bueno, pero después, más adelante, vemos que Pablo reconsidera nuevamente el rechazo que le hizo nuevamente en esta ocasión a Juan Marcos, y después lo manda a llamar. Y así es que cosas muy interesantes. Ahora, en esta parte del libro de los Hechos, estamos viendo capítulo por capítulo de manera general, ¿verdad? Yo creo que cuando terminemos el libro de los Hechos vamos a seguir con Romanos, pero de una manera, en el libro de Romanos lo vamos a estar haciendo de una manera más detenida todavía, porque es un libro muy interesante. No lo vamos a poder hacer capítulo por capítulo, pero en esta ocasión sí, porque prácticamente es un libro histórico de lo que sucedió. Así que, hermanos, ha sido una bendición, ¿verdad? Para mí, haber estado reflexionando un poquito sobre este capítulo. Luego vamos a seguir con el 16, la próxima semana, Dios mediante. Y está muy sencillo esto de digerir el capítulo 15, ¿verdad? Hubo un problema, mandaron la solución, fueron a los apóstoles al concilio de Jerusalén, oraron, hablaron, lo discutieron y con la ayuda del Espíritu Santo resolvieron qué era lo que se iba a hacer. No era en realidad tan grave, lo resolvieron, ¿verdad? Porque si eso no se hubiera resuelto, hubiera sido un gran problema. Bueno, vamos entonces a entonar, para terminar, antes de despedirnos, vamos a entonar un canto muy, muy hermoso que es de Roberto Orellana. Se titula Te adoramos. Así que espero que usted ahí conmigo también adore juntamente con nosotros. Te alabamos.
Qué maravilloso. Una de las cosas que ya para terminar me gustaría hacer énfasis acá también es que ya hablamos de que la iglesia no apareció según los apóstoles acá, no según yo, no apareció en última instancia, sino que era algo que Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero en segundo lugar también los apóstoles están diciendo esto, que Dios no hizo ninguna diferencia entre salvar a los judíos y salvar a los gentiles. Dice en Juan 10:16, el Señor dijo: también tengo otras ovejas que salvar, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo de traer, y habrá un pastor y un rebaño. Dios ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo, dice la palabra del Señor. Efesios 2:11, le recomiendo que lo lea en adelante, dice que Él derribó la pared intermedia, eliminando las enemistades. Así que cualquiera que se atreva a decir que Dios tiene dos pueblos, está reconstruyendo esa pared que Dios, de división, que Dios destruyó. Así que Dios tiene un solo pueblo, una sola iglesia hecha de gentiles y de judíos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero yo sé, claro que sí, que en el siglo XIX vinieron otras personas inventando otra cosa. Juan Nelson Darwin, seguido también por Cyril Scofield, que lo puso en la Biblia de Scofield. De paso, si usted tiene una Biblia de Scofield, no lea las anotaciones, no le ponga atención a las anotaciones, porque eso es herejía, lo que enseña Cyril Scofield en esa Biblia, en las anotaciones, no la Biblia, no lo que la Biblia dice, sino las anotaciones. Así es que eso es lo que enseña la palabra del Señor. Muchos textos para confirmar esto. El centro del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo únicamente. Así que, hermano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les pedimos que estén orando por nuestros hermanos, nuestro hermano Brian, nuestra hermana Cindy. Estemos orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios pueda fortalecerles, ¿verdad? En esta situación que están pasando los hermanos de la iglesia y todos. Para Dios no hay nada imposible, y creemos que
Dios tiene poder, ¿verdad? Para poder ayudarnos y salir de esta prueba, de esta situación, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido de estar aquí delante de tu presencia. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres Rey de Reyes, tú estás reinando y nada escapa de tu soberanía, ni la cosa más pequeña escapa de tu soberanía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres grande sobre todas las cosas. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Le pedimos, Dios mío, por nuestro hermano Brian, por su esposa, la hermana Cindy, sus niños, sus familias y la pareja que vive con ellos también. Te pedimos por ellos, Dios mío, ten misericordia. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Dios mío. Te pedimos que seas tú fortaleciéndolos de manera muy especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Gracias, Padre Celestial, en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos estaremos escuchando en nuestra próxima transmisión, Dios mediante. Sería... Hoy es viernes, ¿verdad? Estamos el día... Hoy es viernes, ¿verdad? Yo a veces pierdo el tiempo. Sí, hoy es viernes. Entonces, primeramente Dios, el domingo a las 2 de la tarde nos vemos. Dios les bendiga.